Jesucristo. Póngase de pie, vamos a entrar a la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 12, el verso 29. Gloria sea al nombre de Jesús. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta hora, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Siempre hay uno que otro hermano o hermana que nos están siguiendo en las redes sociales. Dios le bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 12, el verso 29. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, la leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo voy a repetir. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ante ti venimos reconociendo tu grandeza, tu poderío y tu autoridad. Gracias por todo, Señor. Continúa preparando nuestras mentes y corazones para que podamos siempre estar aprendiendo de tu bendita y poderosa palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, ayúdanos en esta noche, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Puede sentarse, gloria sea el nombre de Jesús. Continuando lo que estábamos hablando hace unas semanas atrás acerca de lo que es la unicidad de nuestro Dios, hoy vamos a continuar con la segunda parte. Como dije hace un par de semanas atrás, estos temas son un poco extensos, más de lo habitual que conlleva una reflexión o enseñanza, pero aquí estamos hablando un poco más acerca de lo que es la unicidad de nuestro Dios. También quiero hacer un poco de repaso, o repasar, mejor dicho, un poco de lo que estuvimos hablando hace una semana o 2 semanas atrás acerca de que la palabra de Dios enseña que nuestro Dios es uno. Amén. Dios es uno, no es 2, no es 3, no es 4, Dios es uno. Y también estuvimos mencionando algunas citas bíblicas que, por cierto, sería muy bueno que las fuéramos memorizando para que de esta manera podamos tener un poquito de más claridad en cuanto a la unicidad de nuestro Dios. Dijimos o mencionábamos también que unicidad proviene del término único, haciendo referencia al único Dios. Si bien es cierto, también mencioné que la palabra unicidad no se encuentra en la palabra de Dios, para que cuando alguien le pregunte, a ver, enséñame dónde está esa palabra unicidad, y usted como loco buscándola por todos lados de la Biblia, y seguramente no la va a encontrar porque no está. Es una palabra que se ha retomado para hacer reflexión o hablar un poco de lo que es la unicidad, o mejor dicho, hablando referente al Dios único y verdadero. Así que por eso usamos la palabra unicidad. No usamos la palabra Trinidad porque no está en la Biblia. No está. Y además el término Trinidad o Santísima Trinidad es un término que ha sido mal aplicado, porque cuando vemos la definición de este término, lo que es Trinidad, entonces da a entender que hay 3 divinas personas, y eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios es uno. Y ese es precisamente el versículo con el cual una vez más estamos continuando. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, cuando hablamos de nuestro Dios, sabemos que Él se ha manifestado de muchísimas maneras. En el tiempo antiguo se manifestó como una zarza ardiente, se manifestó como una columna de fuego, como una columna de nube, se manifestó como el ángel de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras como nuestro Dios se manifestó en el tiempo antiguo, pero también déjeme decirle que el Señor
ahora en el nuevo tiempo o en el Nuevo Testamento se ha manifestado de tantas maneras distintas. Ahora sabemos que nuestro Dios es espíritu, así lo dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 24. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 24. Perdóneme, hermana, creo que no lo tengo ahí. Si me hace el favor de buscarlo. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 24. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 24, dice la palabra de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una vez más, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces podemos ver primeramente que nuestro Dios es espíritu. Aleluya. Y un espíritu no lo podemos ver. Un espíritu no lo podemos tocar. Un espíritu lo podemos sentir, mas no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Un espíritu no posee un cuerpo, no posee hueso, no posee sangre, no posee carne. Un espíritu pues es un espíritu. Entonces podemos ver que la Biblia enfatiza que nuestro Dios es espíritu, pero también Él es santo. No es cualquier clase de espíritu. Él es santo y Él se ha manifestado desde el tiempo antiguo como Padre, creándolo todo. Y eso es a lo que quiero adentrarme en esta hora. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, el verso 2. Génesis capítulo 1, el verso 2. Pido de su paciencia porque no podemos ir tan a la carrera, y por eso es que este tipo de enseñanzas a lo mejor vamos a estar demorando un tiempo más de lo acostumbrado, pero es importante que los miremos para que podamos descubrir acerca de lo que la Biblia habla acerca de nuestro Dios. Génesis capítulo 1, el verso 2, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y note, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una vez más, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note, cuando hablamos el Espíritu de Dios, hay personas que allá afuera dicen que cuando se lee el Espíritu de Dios es un espíritu totalmente distinto al Dios único y verdadero, lo cual es antibíblico. Cuando la Escritura menciona el Espíritu de Dios, está hablando de Dios mismo. Por eso acabamos de leer en el Evangelio de Juan, cuando declara que Dios es espíritu. Él lo llena todo, porque un espíritu no tiene forma como nosotros tenemos, lo que es la raza humana. Un espíritu que lo abarca todo, enseña la palabra de Dios. Entonces, al decir el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces estamos hablando de Dios mismo. No estamos hablando de alguien distinto, estamos hablando de un Dios único y verdadero. Ahora déjame decirte que cuando Dios habló y dijo hágase la luz, y empezó a crear cada una de las cosas, a partir de ese momento empieza una función en nuestro Dios, que es la función de Padre, porque Él comienza a engendrar cada una de las cosas que nosotros podemos contemplar hoy en día. El diccionario, según la Real Academia Española, menciona que engendrar no solamente significa procrear, sino también significa causar, ocasionar y formar. Siendo de esta manera nuestro Dios, cuando Él está diciendo hágase la luz, y está formando o creando todo lo que existe, por lo tanto nuestro Dios se le atribuye esta misma expresión. Él es el Padre de toda la creación. Él es
es el Padre que lo ha creado todo, absolutamente todo. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es nuestro Dios moviéndose y expandiéndose como solamente Él lo sabe hacer. Es decir, todo fue creado por nuestro Dios. Pero ese Dios, ese Espíritu, lo voy a estar recalcando en lo que va de esta reflexión, porque a veces eso genera o causa grande confusión en las personas. Cuando las personas mencionan Dios, muchas veces lo primero que se les viene a la mente es un señor allá viejito, barbudo, que está sentado en un trono. Y entonces lo primero que se le viene a la mente, porque lamentablemente la tradición nos ha engañado durante miles de años, haciéndonos creer que ese es Dios, lo cual va en contra de lo que la palabra de Dios menciona, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y entonces, ¿cómo es que ese espíritu es un señor allá todo barbón y que está sentado en el trono? Si bien es cierto, hay algunas manifestaciones de nuestro Dios haciendo algunas cosas en el Antiguo Testamento, pero nuestro Dios sigue o continúa siendo un espíritu. Ahora, déjame decirte que hay algunas características que podríamos mencionar acerca de nuestro Dios. Número uno, si voy a usar la palabra característica, no quiero salirme de contexto o añadir algo que no está en la palabra de Dios para que podamos entender. Hay ciertas características o cualidades que posee nuestro Dios. Número uno, que es espíritu. Un espíritu lo llena todo. Número dos, que Él es omnisciente. Número tres, es omnipresente. Número cuatro, Él es omnipotente. Es decir, nuestro Dios no está limitado a la mayoría de cosas que nosotros hacemos. Entonces, cuando las personas hablan del Padre, inmediatamente viene a la mente un señor anciano, o el anciano de días, como hay un cántico que dice así. Pero realmente la Biblia, cuando habla del Padre, está hablando de un espíritu que lo ha creado todo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 12. Vamos con paciencia, mi hermano. No quiero salirme del contexto, no quiero decir alguna palabra que no está en la Biblia y después generar algún tipo de confusión. Y por supuesto, si usted tiene alguna duda, con todo gusto estamos para poder ayudarles a cada uno de ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 12. Nuestro Dios usa mucho vocabulario para darse a entender, para darse a conocer con la humanidad, pero valga la aclaración, el hecho que Dios utilice estas palabras o este vocabulario no significa que Dios es cada una de esas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona bajo las alas de Dios. Entonces no podemos creer que Dios tiene alas. Es una expresión, una figura poética para hablar o referirse a algo celestial. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 12. Note que el Señor Jesucristo, teniendo una pequeña conversación con un principal de los fariseos llamado Nicodemo, y haciendo un resumen, en el verso 12, el Señor Jesucristo le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Una vez más, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, nuestro Dios ha tenido que utilizar el mismo idioma, el mismo vocabulario nuestro para darse a conocer, pero Él es el único verdadero Dios. Isaías capítulo 64, el verso 8. Isaías, el capítulo 64, el verso 8. Estamos hablando de algunos textos bíblicos. Estoy resumiendo lo más que pueda para que podamos entender que nuestro Dios es el Padre. Pero cuando decimos que nuestro Dios es el Padre, que lo creó todo, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Isaías capítulo 64, el verso 8, si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Mire lo que dice la Escritura: ahora pues,
Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Una vez más, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, somos todos nosotros. Entonces estamos hablando de nuestro Dios, que Él es el Padre que lo ha creado todo. Y voy a de alguna manera ir definiendo o haciendo una pequeña clasificación de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que podamos tener una mejor comprensión, dado que esas tres manifestaciones de Dios es lo que más causa confusión hoy en día, donde las personas se sienten, dicen en mi tierra, enchiboladas porque no saben cómo hacer. Uno, el Padre es uno, el otro es el segundo y el otro es el tercero, pero estamos hablando de un único Dios. Amén. Vaya conmigo al Salmo capítulo 33, el verso 6. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Salmo capítulo 33, el verso 6. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Salmo capítulo 33, el verso 6. Cuando hablamos del Padre, estamos hablando de Jehová. Así se conoce en la mayoría de versiones que nosotros tenemos de Biblia. Se usa la expresión Jehová. Puede aparecer la expresión Yahweh también, o Yahvé. Puede aparecer Adonai. Puede aparecer Elohim. Y estamos hablando del mismo Dios único y verdadero. Menciono todas estas expresiones para que podamos entender quién es nuestro Dios. Cuando digo Jehová, cuando digo Elohim, cuando digo Adonai, no estoy hablando de dioses distintos, estoy hablando del único Dios verdadero. Salmo capítulo 33, el verso 6. La escritura dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si es curioso, el salmista está diciendo por el aliento de su boca, pero estamos hablando que Dios es espíritu, y un espíritu no tiene cuerpo, entonces no posee boca. Entonces nuestro Dios, nuestro Padre es espíritu, pero se usa un vocabulario, un lenguaje para darse a entender y que nosotros podamos comprender que todo lo que existe fue creado por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces estamos hablando que nuestro Dios es el Padre, el que lo ha creado todo. De modo que cuando leemos en el principio creó Dios, podríamos usar la expresión engendró, causó, formó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el Espíritu Santo es Dios mismo y es el que se movía sobre la faz de todas las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el verbo. Vamos a hacer a un lado la expresión Padre, o hablando de nuestro Padre Celestial, y vamos a hablar del verbo según la doctrina de la unicidad. Porque déjame decirte, hermanos, nosotros poco a poco debemos ir aprendiendo que nosotros somos la iglesia apostólica del nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué somos apostólicos del nombre del Señor Jesucristo? Primeramente porque creemos que Dios es uno. Uno en esencia, uno es indivisible. Independientemente de la manera como Dios se manifieste, Dios continúa siendo uno. Nosotros no creemos en la Santísima Trinidad. Si usted tiene preguntas acerca de esta expresión, acérquese con toda confianza para que lo miremos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Nosotros creemos que Dios es uno. Y hay varios textos bíblicos en toda la palabra de Dios que declaran que Dios es uno. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir
durante estamos dando esta pequeña reflexión, o cuando esté en casa, o en cualquier momento puede acercarse, hermanos. Con todo gusto vamos a tratar de ayudarle con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 1, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una vez más, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y muchas veces muchas personas han malinterpretado o tergiversado este texto bíblico, dando a entender que la expresión verbo se refiere a que el Hijo mismo ya estaba desde el principio creándolo todo juntamente con el Padre, lo cual eso es un error. La Biblia no enseña eso. Lo que sí dice la palabra de Dios, que el verbo es la palabra misma que Dios utilizó para crearlo absolutamente todo. Si revisamos este verso una vez más, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Si la expresión verbo la sustituimos por la expresión palabra, el texto quedaría de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, cuando hablamos de la palabra, Dios está sujeto a su palabra en todo sentido. Porque cuando Él dijo hágase la luz, obviamente Dios habló. Pero esa palabra no es alguien distinto, esa palabra ha salido de nuestro Dios. Por ejemplo, yo estoy hablando en esta noche con ustedes y usted no me escucha a través del micrófono, sino a través de esas bocinas. Lo que sale por esas bocinas es algo que ha salido de mí mismo. Entonces Dios está ligado a su palabra, y esa misma palabra es la que utilizó para crear absolutamente todo. De modo que Dios es inseparable de su palabra. Dios no está separado de su palabra. Cuando Él habla, las cosas se sujetan. Por eso el Señor Jesucristo, en una ocasión, la tempestad se había crecido en grande manera, no sabríamos qué tanto, pero Él lo levantaron, lo despertaron y le dicen: Señor, vamos a perecer. Y el Señor se levanta y dice una palabra, y aquella tempestad se sujeta a la voz de aquel que lo había creado todo desde un principio. Entonces estamos hablando que el verbo, según la doctrina que nosotros practicamos o creemos, es la palabra misma de nuestro Dios. Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 14, continuamos profundizando un poquito más acerca de lo que es el verbo o la palabra de Dios. Juan capítulo 1, el verso 14. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, y aquel verbo, es decir, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos hablando que el Dios único e invisible ahora se manifiesta en carne. El Dios que es espíritu, que nadie lo puede ver, que nadie lo puede tocar, ahora Él se manifiesta y se da a conocer en carne. Así lo dice Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Gloria sea
al nombre de Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Estamos hablando que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesucristo es la palabra hecha carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Si usted lo tiene, me dice amén. Primera Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Note, Dios, si pudiéramos sustituir la expresión Dios por el Espíritu Santo, fue manifestado en carne. Dijimos anteriormente que la expresión manifestado significa dar a conocer, revelar, sacar algo que estaba oculto. Eso significa manifestado. Dios se fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, el que bajó del cielo es el mismo que subió para llenarlo todo. No es alguien distinto como muchas veces la gente lo quiere expresar. Dios es uno y lo invisible se hizo visible a través de un velo de carne llamado Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1. Mire lo que la palabra de Dios continúa hablando acerca del verbo de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Si por alguna razón no terminamos ahora, no se preocupe. Hay más tiempo para que sigamos hablando y aprendiendo un poco más acerca de la doctrina unicitaria del nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1, la Escritura dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, Jesucristo es nuestro Dios invisible. Jesucristo es el Dios que se manifestó en la carne. Es decir, la palabra de Dios o el verbo es la expresión de Dios mismo. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, el verso 2. Aleluya. Hebreos capítulo 1, el verso 2. Aleluya. Carta a los Hebreos en el capítulo 1, el verso 2. Voy tratando de ir lo más despacio que se pueda para que podamos entender quién es Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 1, el verso 2. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Note, la Escritura dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Jesucristo es la palabra hecha carne. Entonces, Jesucristo es distinto. Bueno, distinto en cuanto a la humanidad, en cuanto a que posee un cuerpo humano como el suyo y el mío, pero en cuanto a esencia, Él es el mismo Dios. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, el verso 9. Colosenses capítulo 2, el verso 9. Aleluya. Colosenses capítulo 2, el verso 9. Cuando hablamos de Cristo Jesús, del verbo manifestado, se usa muchas veces la expresión el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador y muchos otros más atributos o textos o palabras que lo definen, pero estamos hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 2, el verso 9. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén.
Dice la Escritura, porque en Él, está hablando de Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una vez más, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en ese cuerpo que es la palabra hecha carne o la palabra manifestada, en ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, Jesucristo es Dios mismo. Amén, amén. Distinto en el sentido que posee un cuerpo o un velo de carne como usted y yo, pero en su esencia Él es el mismo Dios todopoderoso. Amén, amén. Sí, Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Señor, amén. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, que Dios estaba en, la palabra en significa dentro de Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, en Cristo, en ese cuerpo, en ese velo de carne, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, amén. Y por eso vamos a encontrar muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hacen alusión a que Jesucristo es Dios mismo. Amén. Y no encontramos alguna contradicción, sino todo lo contrario. Entendemos que es nuestro Dios, que era invisible en el tiempo antiguo y que ahora se está dando a conocer en la carne. Ahora todo el mundo lo puede ver, ahora todos le pueden tocar, ahora todos pueden conocer quién es el Mesías, quién es nuestro Dios. Aleluya. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno, mis hermanos, y para siempre es su misericordia. Aleluya, para siempre es su misericordia. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que hay un texto, y en otra enseñanza posteriormente lo vamos a estar explicando, porque vamos a estar tocando algunos textos que han sido sacados fuera de texto y de alguna manera está utilizándolo para cosas que no son o no deberían de ser. Pero realmente nosotros sabemos que cuando hablamos de Jesucristo mismo, estamos hablando del Dios que se encarnó o se manifestó en la carne. Isaías capítulo 35, el verso 4. Isaías capítulo 35, el verso 4. Aleluya. Isaías capítulo 35, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Isaías capítulo 35, el verso 4. Aleluya. Amén, amén. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Aleluya. Dice la Escritura: decídalos de corazón apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién dice que va a venir? Dios mismo.
No dice que va a mandar a alguien, dice que Dios mismo va a venir a salvar a su pueblo. Ahora, si Dios es espíritu, Jehová pues es espíritu, entonces ¿cómo es que se va a dar a conocer? ¿Cómo es que lo van a ver? ¿Cómo es que Él se va a presentar? ¿Cómo es que Él va a venir a salvar a aquellos que estaban perdidos? Utilizando un velo de carne, utilizando un cuerpo como el suyo y el mío, para darse a conocer. Allí mismo en Isaías, el capítulo 35, el verso 5, continúa la escritura mencionando. Isaías 35, 5 continúa diciendo la palabra de nuestro Dios. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cuándo es que va a pasar eso? Cuando venga Dios mismo a salvar a su pueblo. Cuando venga Dios mismo, aparezca y venga a salvar a su pueblo, entonces es que se va a cumplir todas y cada una de los milagros que tantos fueron hablados en el Antiguo Testamento. Isaías 35, 6, note los milagros que continúa enumerando la palabra de Dios. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 11, el verso 3. Aleluya. Evangelio de Mateo capítulo 11, el verso 3. Sé que es una predicación un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados, hermanos, pero créamelo, es importante que aprendamos la esencia de la doctrina unicitaria que aparece en la palabra de nuestro Dios. Porque allá afuera hay tanto pensamiento, tanta opinión, y si nosotros no tenemos una base sólida, posiblemente nos van a confundir de una manera fácil. Mateo capítulo 11, el verso 3 en adelante. Dice la escritura en Mateo capítulo 11, el verso 3. Dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Note cuando revisamos todo el contexto de estos versículos que acabamos de leer, que Juan mandó a preguntar acerca de quién era Jesucristo, que si él era el Mesías, si él era el que iba a venir a salvar a su pueblo, o que iban a esperar a otro. Y el Señor Jesucristo le manda a decir a Juan, dile a Juan, los cojos son sanados, los ciegos son sanados, y sucesivamente podemos ver cada uno de los milagros que nuestro Dios estaba realizando, cumpliendo así lo que acabamos de leer en el libro de Isaías capítulo 35, el verso 4, en el cual nuestro Dios dijo que Él mismo vendría a salvar aquello que estaba perdido. Él mismo. No mandó a un ayudante. Él mismo se vistió de un velo de carne para darse a conocer. Filipenses capítulo 2, el verso 7. Filipenses capítulo 2, el verso 7. La escritura lo menciona como que Él mismo se despojó de todo para darse a conocer a nosotros. Filipenses capítulo 2, el verso 7. Gloria sea el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, el verso 7. Mire lo que la palabra de Dios continúa enseñándonos. Filipenses capítulo 2, el verso 7. Aleluya. Amén.
Dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó? El Padre, el Espíritu Santo. Se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición, note, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No dice que humilló al segundo, al tercero o al cuarto. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, nuestro Dios se humilló. Nuestro Dios, al manifestarse en carne, estaba de alguna manera humillándose, porque Él no es carne. Él es espíritu y Él es santo. Es como que yo le diga a usted en este momento, esto es un ejemplo nada más, como que usted es un padre de familia y ahora yo lo mande a que usted desempeñe una labor totalmente opuesta a lo que usted es. Usted se sentiría raro. Usted diría, no, pero es que yo no lo puedo hacer. Eso es humillante. Eso es denigrante para mí. Yo no lo puedo hacer. Pero nuestro Dios sí fue capaz de humillarse hasta lo sumo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amén, amén. Quizás para nosotros o para la mayoría de personas, quizás no lo logremos a entender en su totalidad, pero yo pienso que ha de haber sido algo difícil para nuestro Dios. Dejar de ser espíritu para formar un cuerpo y darse a conocer. Pero note, desde el momento que Él se da a conocer, no significa que Él desaparece. Él continúa siendo espíritu, porque es un espíritu que todo lo llena y puede estar en el cielo, en la tierra y en cualquier otro lugar al mismo tiempo. Una de las cualidades de nuestro Dios, que es omnipresente, omnipotente, Él lo llena todo. Estando en la condición de hombre, note, en la condición de hombre y no de Dios, sino en la condición de hombre, es decir, se sometió a su propia palabra, humillándose a sí mismo. Por ejemplo, cuando Él oraba, es algo que de alguna manera a veces a las personas le genera un poco de controversia. Bueno, si Él es Dios, ¿cómo es que Él oraba? Oraba el hombre, el cuerpo, el velo de carne. Ese hombre necesitaba orar como usted y yo para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Por supuesto que nuestro Dios no necesita orar. Él es Dios todopoderoso. Él no necesita orar, mas sin embargo, como hombre necesitaba presentarse como un ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Salmo capítulo 65, el verso 2. Porque note que como hombre tenía que cumplir toda la palabra profética que había sido dada en el Antiguo Testamento. No es que solo venía, dicen allá en mi tierra, no, es que vino a pajarear. No vino a pasar el tiempo, a perder el tiempo. Vino a cumplir toda palabra profética que fue dada desde el tiempo antiguo. De modo que en él se cumplió todo exactamente, porque la palabra no se contradice. Amén, amén. Salmo capítulo 65, el verso 2. Salmo capítulo 65, el verso 2. Si usted lo tiene, me dice amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Note, es una palabra profética. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Es decir, que siendo carne tenía que sujetarse a sí mismo y ser obediente a todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo. No hay ninguna palabra que Cristo no haya cumplido. No, en muchas ocasiones el Señor Jesucristo siempre decía, deje
deje para que se cumpla lo que está escrito de mí. Para que cumplamos toda escritura. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo poseía una doble naturaleza. Era 100% hombre, pero era también 100% Dios. Evangelio de Mateo en el capítulo 4, el verso 2. Mire lo que él hacía como hombre. Evangelio de Mateo en el capítulo 4, el verso 2. Aleluya. Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso 2. Mire lo que le pasaba a Cristo Jesús como hombre. Mateo, capítulo 4, el verso 2. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no iba a tener hambre si con un tiempo de comida que no me eche ya siento que las tripas me están pidiendo comida? Ya no digamos todo un día. Y él estaba con 40 días de ayuno y oración. Entonces tuvo hambre. Como hombre tuvo hambre. Ahí mismo en Mateo capítulo 14, el verso 21. Estamos mencionando que Cristo Jesús tenía una naturaleza humana, pero también una naturaleza divina. Mateo capítulo 14, el verso 21. Miramos en el 4:2 que como hombre tuvo hambre. Ahora en Mateo 14, 21, como Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dice la Escritura que una grande multitud le había seguido al Señor, y el Señor le dice a sus discípulos para de alguna manera probarlos. Dirían los mexicanos, para calarlos. Denle de comer, le dice. Y le dice, Señor, ¿y cómo vamos a hacer? Si es una multitud tan bárbara. Es grande, es enorme, ¿cómo vamos a hacer? Entonces el Señor le dice, mándenlos a recostar de grupo en grupo. Y el Señor, con los pocos pececillos y el pan que tenían, hizo un grande milagro y se alimentaron más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Me estoy dando a entender? Como hombre tuvo hambre, como Dios hizo un milagro donde alimentó a miles de personas. Juan capítulo 4, el verso 6. Evangelio de Juan capítulo 4, el verso 6. Si nosotros logramos entender la doble naturaleza del Señor, entonces no vamos a tener ningún problema a la hora de leer la Escritura. En algunas ocasiones vamos a encontrar textos bíblicos donde a Cristo Jesús se presenta como hombre, pero en otras ocasiones se presenta como Dios. Pero en los dos casos no estamos hablando de dos personas o de dos seres distintos. Estamos hablando del mismo y único Dios. Juan capítulo 4, el verso 6. Mire lo que como hombre le pasaba. Juan capítulo 4, el verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Una vez más, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Note, como hombre estaba cansado. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 11, el verso 28. Estamos haciendo una pequeña comparación cuando él actuaba como hombre y cuando actuaba como Dios. Mateo capítulo 11, el verso 28. Como hombre se cansaba, como Dios. Mire lo que él nos escribe en el Evangelio de Mateo capítulo 11, el verso 28. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios.
Mateo capítulo 11, el verso 28, dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Será que aquí está hablando como hombre? No, definitivamente no está hablando como hombre. Está hablando como Dios. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 7. Prepare su Biblia, y porque aquí tenemos que estudiar un poquito y estar hojeando estas páginas que a veces no las hojeamos tan seguida, pero aquí sí vamos a tener que hojearlas un poco más de lo acostumbrado. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 7. Una vez más, como hombre, mire lo que dice la Escritura. Juan, capítulo 4, el verso 7. Si lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Una vez más, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús tenía sed como hombre. Allí mismo en el capítulo 4, el verso 14, mire lo que él hace como Dios. Juan capítulo 4, el verso 14, hablando siempre el Señor con la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez más: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 11, el verso 35, un texto muy conocido. Juan capítulo 11, el verso 35. Juan capítulo 11, el verso 35. ¿Alguien que se lo sabe de memoria? Jesús lloró. Gloria a Dios. Juan capítulo 11, el verso 35, un verso bastante conocido, quizás uno de los más cortos en todo el contenido de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 11, el verso 35, Jesús lloró. Allí mismo, estoy hablando como hombre, lloró ante la tumba de Lázaro. Ahora allí mismo en el capítulo 11, el verso 43, Evangelio de Juan, capítulo 11, el verso 43. Note como hombre está llorando, pero en el verso 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Como hombre y como Dios. Pero en ambas condiciones, si lo podemos decir de esta manera, no es que estamos hablando de un Dios distinto. Es el mismo Dios todopoderoso. Romanos capítulo 9, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Si alguien me dice cómo estamos con la hora. 9:1. Ok, este es el último texto y vamos a ir deteniéndonos por acá. Romanos capítulo 9, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Romanos capítulo 9, el verso 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Una vez más: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Póngase en pie en esta hora. Póngase en pie.
Más o menos tenía el tiempo en mi mente, pero dije yo voy a ser condescendiente y voy a pedir que alguien me diga la hora. Por mí podemos seguir, tengo varias páginas todavía allí que podemos compartir, pero sé que hay muchos que tienen que trabajar mañana, pero es importante que entendamos, amados hermanos, que nuestro Dios es uno. Yo quiero que cuando terminemos, porque es muchísimo, hay mucho que estar aprendiendo, pero a lo mejor no se nos queda todo, amados hermanos, pero yo quiero que al final de todo esto entendamos que Dios es uno y uno es su nombre. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces no le damos tanta importancia a esto, porque allá afuera, amados hermanos, la gente está hablando y opinando tantas cosas, pero realmente fuera de lo que es el contexto bíblico. Dios es uno y uno su nombre. El Espíritu Santo se manifestó en la carne, se dio a conocer a cada uno de nosotros. Y mientras estaba en esa carne, poseía una doble naturaleza. La naturaleza humana y la naturaleza divina. La humana pues tenía o practicaba prácticamente la mayoría de las cosas que una persona hace, como comer, cansarse, llorar, etcétera, etcétera. Pero como Dios era capaz de perdonar pecados, era capaz de multiplicar los panes, era capaz de caminar sobre el agua y muchísimas